Señal Deportiva. Una ventana al mundo de los deportes con una visión incluyente. Señal Deportiva, la noticia donde estés. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta su casa Señal Deportiva, agradeciendo el favor de su preferencia. Les saluda con mucho gusto su servidor Sergio Enrique Navarro Velasco. Durante este año, el deporte mexicano y sus deportistas han escrito parte de su historia en este año agonizante 2017 en el ámbito nacional, local e internacional. Qué mejor que momento que hacer un recuento de algunos de los eventos más importantes y destacados de este año que, reiteramos, está ya en su posteridad, ya prácticamente agonizando. Y bueno, todo el equipo de deportes de Señal Deportiva, bueno, pues vimos a bien traerle este recuento de este año 2017 en lo que es la actividad deportiva. Esperemos que sea de su agrado. Luego de 6 meses ausente en las canchas a causa de una operación en la rodilla, y siendo esta la pausa más larga en casi 20 años de su carrera, el suizo Roger Federer retornaba a la actividad y además lo hacía superando al austriaco Jürgen Melzer en la primera ronda del Abierto de Australia. Así abría el mes de enero de el hoy agonizante 2017. La CONADE retiraba la sede de la Olimpiada Nacional a Jalisco, que le había otorgado en diciembre del 2016, y la entregaba a Monterrey, Nuevo León, a lo cual el gobernador Aristóteles Sandoval calificó como una falta de respeto al estado de Jalisco, y además en la cuenta personal de Twitter señalaba: levanto un reclamo enérgico a la CONADE y anticipo, no importa en dónde, Jalisco volverá a ser campeón. Respaldo total a nuestros atletas. A consecuencia de un accidente automovilístico en su natal República Dominicana, perdía la vida a los 25 años de edad el pitcher de los Reales, Jordano Ventura, cuya potente recta ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial en el año del 2015. El británico Bernie Ecclestone, de 86 años, era destituido como director ejecutivo de la Fórmula 1. Estoy orgulloso del negocio que construí en los últimos 40 años y de todo lo que se ha logrado en la Fórmula 1, señalaba Ecclestone. El estadounidense Chase Crazy se convertía en el nuevo jefe de la Fórmula 1. A Ecclestone se le ofreció el cargo de presidente honorífico. Como país quiero decirles que sus triunfos nos animan, particularmente a nuestros jóvenes, porque sin duda resulta muy motivador para muchos jóvenes. Los medallistas de Río, María Espinosa, Lupita González, Ismael Hernández, Misael Rodríguez y Germán Sánchez, así como el beisbolista Roberto Osuna, les entregaban el galardón por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la ceremonia del Premio Nacional del Deporte y Premio Nacional de Mérito Deportivo 2016. En la modalidad del deporte paralímpico, los galardonados fueron también los medallistas en Río, Edgar Navarro, Luis Cepeda, Rebeca Valenzuela y Lenia Rubalcaba. Usain Bolt era descalificado por el Comité Olímpico Internacional junto con el equipo de relevos 4% de Jamaica que participaron en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Esto luego de que uno de sus integrantes diera positivo en un control antidopaje. Los Tigres hacían oficial la contratación del chileno Eduardo Vargas, de 27 años de edad y quien ha militado en el club de Italia, Brasil, España, Inglaterra y Alemania. La contratación del campeón goleador de la Copa América en 2 ocasiones se anunciaba que sería por 4 años. Vargas colaboró en la goleada histórica de 7-0 que le propinó Chile al tricolor en la Copa América al marcar 4 tantos. Con la presentación de la ex campeona mundial paja de la Federación Internacional de Boxeo, Nancy Chatita Franco, el Comú de Guadalajara presentaba la primera de 10 funciones profesionales de box que se llevarían a lo largo del año en las instalaciones del gimnasio multiusos del Parque San Rafael, con la principal intención de resurgir el boxeo en la zona metropolitana.
La estadounidense Serena Williams se convertía en la tenista con más títulos del Grand Slam en la era Open. Serena le ganaba a su hermana Venus por 6-4 y 6-4 en el duelo por el título en el Abierto de Australia para recuperar así el puesto de número 1 del mundo y conquistar este título por séptima ocasión. Además rompía la igualada con la alemana Steffi Graf con 23 Grand Slam y a uno de los 24 de la australiana Margaret Court, quien ostenta el récord histórico. Los Águila de Mexicali se coronaban como nuevos campeones de la Liga Mexicana del Pacífico tras vencer 4-2 y en el sexto duelo con escandalosa pizarra de 13-1 a los Cañeros de los Mochis. El pitcher ganador fue Héctor Velázquez, quien también se quedó con los honores del jugador más valioso de la serie final. Mexicali conseguía su cuarta corona en su historia y sería el representante de México en la Serie del Caribe de este año 2017 a celebrarse en Culiacán, Sinaloa. Roger Federer consolidaba su regreso a las canchas tras derrotar al español Rafael Nadal en una histórica final del Abierto de Australia, llegando así al título 18 de Grand Slam, el quinto de Australia y el trofeo 89 de su carrera. El mes de enero cerraba con la noticia de que el Club Puebla daba de baja a Ricardo Baliño como director técnico luego de la derrota ante Santos Laguna en la fecha 4 del torneo Clausura 2017 de la Liga MX, que mantenía al equipo en el último lugar de la clasificación con solo una unidad. Baliño dirigió 17 partidos, más 4 de Clausura 2017, con saldo de 5 triunfos, 8 derrotas y 8 empates. El mes de febrero arrancaba con malas noticias, especialmente para el argentino de 50 años de edad, Pablo Marini, quien dejaba el banquillo de Monarcas Morelia tras solo haber conseguido 2 triunfos en lo que iba del torneo 2017. Con este cese, Marini se convertía en el tercer entrenador que era destituido de su cargo, luego de que Ricardo Baliño dejara el banquillo del Puebla y Víctor Manuel Bucetich el de Querétaro. La edición 51 del Super Bowl quedaba en manos de Nueva Inglaterra, a quien superó en tiempos extras por 34-28 a los Falcons de Atlanta, después de completar una remontada de 25 puntos y con ello su quinto título, comandados por su quarterback Tom Brady. Para Brady fue su séptima aparición dentro de la competición, más que nadie en la NFL. Carlos Peralta, propietario de la franquicia de la novena de los Tigres de México, ahora Quintana Roo, anunciaba su salida de la Liga Mexicana de Béisbol. Es el segundo equipo con más títulos en la Liga Mexicana, con un total de 14. El asunto de los peloteros de doble nacionalidad fue el pretexto para que los Tigres de México dejaran la liga. El béisbol de México se quedó a nada de volver a tocar la gloria, pero el equipo de Puerto Rico le evitó a toda costa para romper su sequía de 17 años sin título. El representativo puertorriqueño dejaba pasmado a los más de 20,000 asistentes en el nuevo estadio de los Tomateros de Culiacán al derrotar al combinado mexicano de los Águilas de Mexicali por 1-0 en el enfrentamiento final de la Serie del Caribe 2017. Con un solitario gol de Alan Pulido, la selección mexicana iniciaba el año con el pie derecho al superar a Islandia en Las Vegas, donde la asistencia oficial fue de más de 30,000 personas, cifra récord para un partido de fútbol en la llamada Ciudad del Pecado. Los próximos compromisos de México serían ante Costa Rica y Trinidad y Tobago, respectivamente, ambos por la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018. El velocista Usain Bolt y la gimnasia estadounidense Simona Biles recibieron los premios Laureus al mejor deportista del año en Mónaco, donde también se galardonó al nadador Michael Phelps, el más laureado deportista olímpico, y el último campeón mundial de la Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg. Usain Bolt, de 30 años, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, 8 veces campeón olímpico y con 11 títulos mundiales, considerado el mejor velocista de todos los tiempos, recogía por cuarta vez el galardón. El relevista de origen mexicano Sergio Romo firmaba de manera oficial por un año más y $3 millones con los Dodgers de Los Ángeles,
luego de pasar 9 temporadas con los Gigantes de San Francisco. Romo se había convertido en el relevista con más trabajo desde que debutó en Grandes Ligas en el 2008, con 515 apariciones con los Gigantes. La ciudad de Guadalajara se vestía de gala para la edición 31 del Medio Maratón Internacional y el keniano Julius Kepter conseguía la victoria y hacía aumentar a 7 sus triunfos de esta gran fiesta atlética. Mientras que en femenil la campeona de las 2 últimas ediciones, Ripter Gesawa, alargó su cadena de triunfos a 3 en forma consecutiva en un cierre espectacular. Leicester City anunciaba la destitución de Claudio Ranieri tan solo 9 meses después de que el técnico italiano guiara al modesto conjunto inglés a la conquista de su primer título de la Premier League y a la disputa de la Champions League. La salida de Ranieri llegó justo un día después de que el Leicester perdiera contra el Sevilla 2-1 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El mes de febrero cerraba con una triste noticia. El uruguayo Carlos Milok Pelashi fallecía a los 85 años de edad. Milok hizo campeón al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León por vez primera en su historia en la temporada 77-78 ante Pumas y una más en la campaña 81-82 ante el Atlante en definiciones por la vía de la pena máxima. Milok inició su trayectoria profesional como jugador a los 18 años en el equipo nacional de Montevideo y llegaba a México para militar en los equipos de Morelia, Irapuato y León. Con los Panzas Verdes colgó los botines en 1968. Al año siguiente debutó como estratega con el Irapuato. A lo largo de su carrera como técnico dirigió también a Pachuca, Torreón, Veracruz, San Luis, el Guadalajara, los Tecos, Tampico Madero, Correcaminos, América, Morelia y León. A inicios de este mes de marzo, el técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, anunciaba que al final de la temporada dejaría de ser el técnico del Barcelona. Luis Enrique sorprendía a todos con el anuncio de su no continuidad, asegurando que el motivo de su decisión eran las pocas horas de descanso. El técnico Luis Enrique ha ganado 8 de los 10 títulos disputados en el Barcelona. Los Vaqueros de Dallas liberaban a su mariscal de campo Tony Romo tras permanecer 14 temporadas con el equipo. Romo fue el quarterback titular del equipo por casi 10 años, una carrera que terminó por lesiones y el éxito que los Vaqueros tuvieron durante su ausencia en la pasada temporada con el novato Dak Prescott. Italia superaba 10-9 a México en el Estadio Panamericano en el inicio del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol. Un nuevo revés para la novena azteca se daba ante Puerto Rico por 9-4 y se quedaban agonizando en el Clásico Mundial. México conseguía ante Venezuela la victoria por 11-9, que al final resultó estéril porque la selección anfitriona quedó eliminada del torneo. El equipo de los Estados Unidos triunfó 8-0 ante Puerto Rico en la final, en lo que fue su primer título del certamen. Los árbitros del fútbol mexicano consumaban un histórico paro de actividades en el balompié nacional en la jornada 10 del Clausura 2017. La causa del paro fue que a Pablo Aguilar del América y Enrique Triverio del Toluca agredieron a colegiales en sus respectivos partidos. Al paraguayo se especulaba que lo castigarían por 1 año, pero no fue así. El defensa recibió 10 partidos de suspensión, mientras que Triverio se quedó con 8 juegos de sanción, castigos que no cayeron nada bien ante los árbitros. El paro terminaría luego de que se mantuvo el castigo de 1 año a los jugadores. El auxiliar de José Cardoso, Aníbal Ruiz, fallecía a los 75 años cuando ingresaba a la cancha de Luis Pirata Fuentes a consecuencia de un infarto fulminante. El ex estratega de Tecos, Necaxa, Veracruz y entre otros estaba en el reconocimiento de cancha con todo el plantel y justo cuando acababa de salir del césped se desvaneció y fue atendido por la ambulancia que se encontraba en el inmueble, pero ya sin poder hacer nada.
Mientras tanto, en Acapulco, Sam Curry se proclamó campeón del Abierto Mexicano de tenis tras vencer en la final a Rafael Nadal, quien partía como segundo favorito detrás de Novak Djokovic. El número 40 del mundo demostró tener los nervios de acero y tumbó a cuanto favorito se topó en el camino para erguirse como nuevo monarca del ATP 500 azteca. Curry jamás había podido ganarle al sexto mejor tenista del planeta según la ATP y eligió Acapulco para gestar una hazaña que será recordada por siempre. El mes de marzo cerraba con la triste noticia del fallecimiento del exfutbolista José El Pelón Gutiérrez a los 57 años de edad a causa de una grave enfermedad. Fue lateral izquierdo y estuvo durante una década en las Chivas, equipo con el que debutó en 1976. Su mayor logro lo consiguió en la temporada 1986-87 cuando se proclamó campeón de México al vencer en la final a Cruz Azul. Gutiérrez surgió al fútbol del Club Río Grande de El Salto, Jalisco. Señal Deportiva. Regresamos. Señal Deportiva. Continuamos. El mes de abril arrancó con una edición más del torneo de tiro con arco versus MX, el cual se realizó con éxito en la Plaza de las Américas de Zapopan y que atestiguó los duelos de las finales en las modalidades recurvo y compuesto. En la prueba del recurvo femenil, la medallista olímpica Aida Román se impuso a la jalisciense Carla Hinojosa en una final inédita entre nacionales. Los varones del equipo mexicano no pudieron subir al podio. El 4 de abril se confirmó que Pompilio Páez, auxiliar técnico de Juan Carlos Osorio, sería el encargado de dirigir a la selección mexicana de fútbol en la Copa Oro 2017, la cual estaría integrada exclusivamente por jugadores de la Liga MX. El mismo día, Tony Romo, mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, anunció su retiro como jugador profesional después de 14 temporadas. En un comunicado, el jugador agradeció a todos los que colaboraron en su carrera y declaró que las lesiones de clavícula y espalda fueron factores que contribuyeron a su adiós de las canchas. El 7 de abril, Edgardo Bauza dejó de ser el técnico de la selección de Argentina tras 8 partidos en el banquillo. El patón dejó al albiceleste en una situación comprometedora para calificar a Rusia 2018. Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, confirmó la decisión tras la plática con el representante de Bauza. En su lugar, llegó el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli. Una semana después, Daniel Rooney, empresario y dueño del equipo de la NFL Acereros de Pittsburgh, falleció a los 84 años de edad a causa de un infarto. La historia de los Steelers está ligada a Dan, ya que tomó el mando del equipo en 1969 por petición de su padre, Art Rooney, fundador y dueño del equipo en ese momento. El 17 de abril los Leones Negros quedaron eliminados del torneo Clausura 2017 al caer ante Lobos BUAP por marcador de 2-1 en la última fecha de la fase regular. Este fue el último partido en que Joel Sánchez dirigió a los universitarios. Al mismo tiempo en Costa Rica, la raquetbolista mexicana Paola Longoria perdía el invicto en eventos oficiales bajo la modalidad de singles. La número 1 del mundo cayó ante Ronda Raksic en la final del Panamericano de Racquetball que se llevó a cabo en la ciudad de San José. La tierra batida de Monte Carlo tiene un monarca absoluto y es el español Rafael Nadal, que levantó su 10º trofeo al derrotar a su compatriota Albert Ramos en la final. Este triunfo colocó a Nadal como el 5º mejor de la clasificación internacional en el inicio de una de sus mejores temporadas. El representativo mexicano de tenis fue contundente ante Paraguay y en 3 encuentros aseguró su permanencia dentro del grupo 2 de la zona americana de la Copa Davis. Por los nacionales destacaron el doblista Santiago González y en singles Hans Hatch. El 20 de abril, las Chivas se coronaron dentro de la Copa MX edición Clausura 2017 ante Monarcas Morelia. La final se jugó en el Estadio de los Rojiblancos en un encuentro que tuvo que definirse hasta la tanda de penales. El arquero del Guadalajara, Miguel Jiménez, se convirtió en la figura al detener 2 disparos y darle al rebaño la 4ª copa en su historia. El 26 de abril, Ricardo Peláez
anunció su salida de la presidencia del Club América al finalizar el torneo Clausura 2017 y tras argumentar un desgaste y el final de un ciclo. El exjugador arribó a Coapa en noviembre del 2012 en sustitución de Michel Bauer. En su mandato, las Águilas levantaron los títulos de liga en el torneo Clausura 2013, Apertura 2014, la Liga de Campeones de la CONCACAF y la participación en 2 mundiales de clubes. Para el 28 de abril, la rusa Maria Sharapova regresó al tenis profesional tras la suspensión de 15 meses que le impuso la federación por el consumo de meldonium, y en su primer partido derrotó a la representante de Estonia, Anett Kontaveit, en la fase de los cuartos de final del Abierto de Stuttgart. Sin embargo, la ex número 1 del mundo fue eliminada en las semifinales ante la francesa Karolina Mladenovic. El mes de mayo inició con adrenalina y la velocidad de la Copa Occidente de Automovilismo, en la que varias categorías tuvieron participación, pero fue la Fórmula 1800 la que atrapó la atención de los espectadores que se dieron cita en el Trióbalo de Cajititlán. El joven Enrique Meza fue quien se coronó en esta categoría al dominar en los 2 hits. La Copa Occidente fue el preámbulo para el regreso de la serie NASCAR. Una semana después, el gladiador capitalino Mario Balbuena, mejor conocido como el Apache, falleció a los 58 años en su domicilio, así lo dio a conocer la empresa AAA. El luchador, que aún se mantenía en activo, contaba con una trayectoria de más de 40 años en el mundo del pancracio. El 6 de mayo se enfrentaron los púgiles nacionales Saúl El Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. en una velada llamada La Guerra Civil y que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Al final, las tarjetas de los jueces marcaron 120-108 a favor del Canelo, quien castigó durante 36 minutos el cuerpo y rostro de Chávez Jr., quien al final de la contienda recibió el abucheo de la gente. El mismo día, se confirmó el final de la relación del estratega argentino Ricardo Lavolpe con el Club América, y es que la pronta eliminación en el torneo caló hondo en la plana mayor de los azulcremas, que decidieron dar por terminado el vínculo de mutuo acuerdo. Lavolpe llegó al nido en septiembre del 2016 en sustitución de Ignacio Ambriz, y pudo llevar a las Águilas al Mundial de Clubes 2016, así como a la final del torneo Apertura del mismo año, en la que perdieron con Tigres. El 8 de mayo, Atlas cayó en casa ante Jaguares por marcador de 1-0, pero la victoria de último minuto de Monarcas sobre Monterrey mandó a los chiapanecos a la división de ascenso. Posteriormente se anunció la desaparición del equipo. Para el 11 de mayo, el presidente del Puebla, Carlos López Chargoy, reveló que el entrenador José Saturnino Cardoso dejó el puesto de director técnico y que su salida se debió a cuestiones mercantiles, ya que el equipo de la franja se encontraba en venta. 4 días después, Chivas y Atlas se enfrentaron en los cuartos de final del torneo Clausura 2017 y tras empatar a un gol en el marcador global, el rebaño pasó a las semifinales. En la ida, a Lucisa le dio la ventaja a los rojinegros, pero Orbelín Pineda en la vuelta le dio el boleto a Chivas. Y ya en la ronda de las semifinales, Guadalajara y Toluca empataron a un gol en el estadio Nemesio 10 y dejaron todo para la vuelta pactada para el 21 de mayo en el estadio Chivas. Néstor El Avión Calderón adelantó a los rojiblancos y Fernando Uribe empató para los capitalinos, pero no fue suficiente y el rebaño llegó a su primera final de liga desde el invierno del 2006. Su rival en esta ocasión serían los Tigres de Ricardo Ferretti y comandados por el francés André Pierre Gignac. Mientras que la Liga MX se paralizaba con la final, en la división de plata, Lobos Buap derrotó con marcador global de 3-2 a los Dorados de Sinaloa y logró por primera vez en su historia el ascenso a la primera división. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se convirtió en el nuevo integrante de la Liga MX para la temporada 2017 y ocuparía el lugar del descendido Jaguares de Chiapas. El 25 de mayo, el volante mexicano Carlos El Gulit Peña confirmó su traspaso al Glasgow Rangers de Escocia, equipo que hizo válida la compra del exjugador de las Chivas. La contratación del tamaulipeco fue a petición del entonces técnico Pedro Caixinha. El mismo día, Jorge El Vikingo Dávalos fue confirmado como el nuevo técnico de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara para el torneo Apertura 2017 del Ascenso MX. Su cuerpo técnico lo conforman Sergio El Cayo Díaz y Josué Castillejos.
Tras igualar a 2 goles en la ida, Chivas y Tigres se enfrentaron en la gran final del fútbol mexicano el domingo 28 de mayo, en otro partido de emociones y que al final significó la estrella número 12 para el conjunto rojiblanco en un semestre perfecto, en el que además levantó la Copa MX y se convirtió en el primer equipo de liga en conseguir el doblete. Alan Pulido y José Juan Vázquez marcaron para el Guadalajara en un encuentro que también estuvo envuelto en la polémica. El árbitro Luis Enrique Santander no marcó un penal favorable para Tigres en tiempo de compensación. El festejo se prolongó hasta altas horas de la madrugada y el punto de encuentro fue la reinaugurada Glorieta de la Minerva. Ahí se dieron cita más de 110,000 personas para vitorear al campeón del fútbol mexicano. El sexto mes del año trajo consigo un regreso esperado, ya que luego de 7 años se realizó en Jalisco una fecha oficial de la serie NASCAR México, donde la asistencia del público tapatío se hizo presente. En la categoría de NASCAR Peak Challenge, Fabián Welter logró alzarse con el podio en una dura batalla con Oscar Peralta, quien llegó en segundo lugar, y Jorge Contreras Jr., que se quedó con el tercer puesto. Esta fue la primera de las 2 fechas asignadas en el año. Para el 3 de junio se realizó la final de la Liga de Campeones de Europa, en la que el Real Madrid alcanzó en Cardiff lo nunca visto, ya que ningún equipo había conseguido el doblete en la Champions. 2 goles de Cristiano Ronaldo, además de Casemiro y Asensio, liquidaron a la Juventus de Turín, que había empatado con un gran gol de Mario Mandzukic. Con esta victoria, el Real Madrid amplió su vitrina europea, donde ya lucen 12 orejonas, más que ningún otro equipo en el continente. El 4 de junio la selección mexicana sub-17 cayó derrotada a manos de su similar de Inglaterra por marcador de 1-0 en duelo por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Corea del Sur 2017. El tricolor juvenil falló en su intento por conseguir su tercer título del mundo. Al día siguiente, el mediocampista internacional Cheikh Tiote falleció mientras entrenaba con su equipo, el Beijing Enterprise de la Liga China. Su muerte se produjo luego de un desvanecimiento en la cancha ocasionado por un paro cardíaco, y a pesar de que recibió atención médica y fue llevado al hospital, no pudieron reanimarlo. En el segundo Grand Slam de la temporada de tenis, el mexicano Santiago González, junto al estadounidense Donald Young, lograron clasificar a la final del torneo de dobles masculinos, pero en su intento por conquistar el Abierto de París, cayeron en la final ante la pareja conformada por el norteamericano Ryan Harrison y el neozelandés Michael Venus en 3 sets. Mientras tanto, en singles, el español Rafael Nadal festejó con su afición la obtención del 10º título de Roland Garros, que lo puso en la historia del tenis como el segundo máximo triunfador de torneos de Grand Slam. El 13 de junio, el defensa mexicano Héctor Moreno dio un salto de calidad en su carrera. Tras jugar 2 temporadas con el PSV de Holanda, fichó por el mítico club italiano de la Roma. El zaguero central ganó la Eredivisie el año pasado y fue negociado a la Loba con un contrato que vencerá hasta junio del 2021. El nacido en Sinaloa llegó a su 4º club en el fútbol europeo, donde también defendió las camisetas del Español de Barcelona y el AZ Alkmaar. Unas horas después, otro mexicano cambió de aires en Europa, ya que Carlos Salcedo cerró su traspaso con el club alemán Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, donde compartió créditos con el también tapatío Marco Fabián. A mitad del mes de junio se hizo oficial la pelea entre la leyenda del boxeo Floyd Mayweather y la estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor. Ambos peleadores dieron el anuncio a través de sus redes sociales para la batalla que se llevaría a cabo el 26 de agosto en Las Vegas, Nevada. En los últimos días de junio, la selección mexicana hizo su debut en la Copa Confederaciones 2017 y el primer choque fue ante Portugal con empate a 2 goles. Por el tri descontaron Javier Hernández y Héctor Moreno. Después derrotó a Rusia y a Nueva Zelanda, pero en las semifinales cayó estrepitosamente con Alemania por 4-1. En el partido por el tercer puesto cayó ante Portugal y se quedó en el 4º sitio. Al final, el equipo teutón se quedó con el título. Durante ese periodo, el futbolista del Pachuca, Irving Lozano, solicitó un permiso especial al técnico Juan Carlos Osorio para ultimar detalles de su transferencia con el PSV Eindhoven de Holanda. El Chucky se convirtió en el 4º mexicano en vestir de esta playera, luego del paso de Carlos Salcido, el Maza Rodríguez y Andrés Guardado. En Argentina, el Boca Juniors celebró la obtención del título en su cancha, luego de derrotar 2-1 al Unión y sumaron su 33ª estrella del fútbol argentino.
Las anotaciones del partido corrieron a cargo del goleador del torneo, Darío El Pipa Benedetto, que marcó a los minutos 11 y 48 de tiempo corrido. Con este evento, cerró la actividad futbolística en el primer semestre del año. Señal Deportiva. Regresamos. Señal Deportiva. Continuamos. El mes de julio arrancó de pésima forma para el Guadalajara, que debió lidiar con la lesión de Alan Pulido y que lo dejó marginado más de la mitad del torneo por una lesión sufrida en el húmero derecho, en un duelo preparativo en los Estados Unidos ante Paraguay de cara a la Copa Oro con la selección mexicana. En ese momento, el tricolor tenía dos frentes. Por un lado, se preparaba para la Copa Oro y en el otro disputaba la Copa Confederaciones, donde las cosas tampoco estaban mejores. El Tri de Juan Carlos Osorio cayó en el duelo por el tercer lugar ante la selección de Portugal por 2-1, en un duelo donde no solo el cuadro mexicano perdió la compostura y volvió con las manos vacías, sino que el técnico también fue víctima y se encaró con el cuerpo arbitral, lo cual le generaría a la postre una sanción que le saldría cara, al ser sancionado por la FIFA por 6 encuentros. En cambio, Alemania se erigía como campeón del mismo certamen al vencer a Chile por la mínima diferencia. Con la mente ya puesta en la Copa Oro, el Tri arrancó su participación en este certamen con un triunfo de 3-1 sobre su similar de El Salvador, liberando así presión en el entorno por el castigo a Osorio y la mala actuación en la Copa Confederaciones. Por otro lado, la historia de Aaron Judge comenzaba a escribirse. El juez dictó su sentencia en el derbi de jonrones al proclamarse como campeón, venciendo nada menos que a Miguel Sano. La selección mexicana volvió a las andadas al empatar a 0 goles en su segundo duelo de la Copa Oro, ahora ante la selección de Jamaica, y estando muy lejos de convencer en el aspecto futbolístico. En el duelo posterior, ante la selección de Curazao, intentó, sin éxito, maquillar sus carencias el equipo mexicano. El 2-0 no fue suficiente y las críticas volvieron a llover sobre el técnico Juan Carlos Osorio, pese a que este no dirigía desde la banca. Al mismo tiempo, Roger Federer se convirtió en el máximo ganador de Wimbledon, al lograr su 8º título y engrandeciendo aún más su leyenda dentro del mundo del tenis. En el balompié doméstico, en el inicio de la liga estaba cerca y con ello las nuevas figuras arribando a nuestro país. Pachuca aprovechó para echar la casa por la ventana con la venta de Irving Lozano y con estos recursos le alcanzó para contratar al japonés Keisuke Honda. Mientras tanto, Guadalajara se presentó ante Sociedad tras su liga recientemente conquistada. La forma de presentarse no fue la mejor, empatando a 2 goles ante el Porto en su casa. El camino del Tri seguía lleno de baches y piedras en la Copa Oro. Los de Osorio sufrieron para llegar a las semifinales, derrotando por 1-0 a Honduras, aunque su camino llegaría hasta esa instancia, pues toparon con Jamaica, quien los echó en la antesala de la gran final. El torneo Apertura 2017 arrancó prometedor para Atlas, tras su triunfo por goleada por 3-0 sobre León. Chivas, en tanto, empató a 0 goles con los Diablos Rojos del Toluca. El mes de julio terminó con un 8º puesto del piloto tapatío Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría, con lo que llegó su 9ª ocasión en que se metió al top 10 dentro de la temporada 2017, manteniéndose entonces en el 7º puesto dentro de la clasificación general de la Fórmula 1. Agosto fue mes de acuerdos y rupturas. Los mejores acuerdos que se obtuvieron, sin duda, fue el alcanzado entre París y Los Ángeles, quienes se acordaron para la designación de sedes de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028. Los parisinos van por delante. Después, la sede llegará a la ciudad angelina. También hubo rupturas, como la de Neymar con el FC Barcelona. En los primeros días de agosto, el brasileño hizo oficial su intención de irse al Paris Saint-Germain, pase que dio pie a una novela entre todas las partes. En sus primeras horas de anunciado como jugador del Paris Saint-Germain, Ney vendió 10,000 camisetas del club parisino con su nombre estampado, rompiendo así todas las marcas a nivel mundial. Otra ruptura comenzaba a gestarse. La afición chiva, con su equipo, no estaba en su mejor momento de relación. Cuando Chivas consiguió su segundo duelo sin ganar en casa, le ganaba al Necaxa y le empataron. A la postre, se iría del torneo sin ganar un solo duelo en su estadio.
Otro acuerdo logrado fue el que alcanzaron Carlos Vela y la MLS. El bombardero de Cancún decidió poner final a su carrera en España tras 8 años con la Real Sociedad y aceptó la propuesta de la nueva franquicia que comenzará a gestionar y a jugar en la próxima temporada en la Liga Norteamericana en la ciudad de Los Ángeles. Fue en agosto cuando comenzó la pesadilla de Rafael Márquez ante la justicia norteamericana. El zaguero del Atlas fue ligado a un grupo delictivo y decidió de inmediato separarse del club para atender su asunto judicial. Hacienda entonces congeló todas sus cuentas y puso una pausa obligatoria a su carrera deportiva para atender estas cuestiones legales. Otra ruptura dolorosa fue la que sufrió Usain Bolt en su adiós a las pistas. El jamaiquino se lesionó en la final del 4x400 en Londres. Y por cierto, esta sería su última prueba en su carrera. Se despidió entre lágrimas. En dicho mundial de atletismo, hubo más lágrimas, pero estas fueron mexicanas, luego de que se derramaran con el éxito alcanzado por la marchista Guadalupe González, quien alcanzó la medalla de plata en 20 kilómetros. En el fútbol local, las Chivas probaban la desazón del fondo de la clasificación general, apenas 3 meses después de ser campeones del fútbol mexicano. La derrota en casa ante Puebla envió al rebaño al fondo de la tabla general. Atlas también venía en picada. En la recta final del mes de agosto, rodó la primer cabeza de un técnico en la Liga MX. Juan Francisco Palencia dejó de ser técnico de los Pumas tras 6 juegos disputados en el certamen y números muy adversos que obligaron a la directiva a tomar la decisión. Mientras tanto, los Charros de Jalisco presentaron su nuevo proyecto deportivo con el norteamericano Tony Tarasco como manager del equipo, el cual buscaría implementar un sistema basado en números y estadísticas. En Las Vegas, Floyd Mayweather Jr. y el peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor protagonizaron un combate que más bien fue catalogado por muchos como un circo. Esto permitió a Mayweather conseguir su anhelado récord de 50 victorias y 0 derrotas, y también incrementó su cuenta bancaria, pero con muchos ceros más. El mes cerró con otra ruptura, como la que protagonizaron Checo Pérez y su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, quien acusó al tapatío de querer matarlo dentro de la pista y comenzar así con una nueva rivalidad interna dentro de Force India. El mes patrio arrancó con una victoria de la selección mexicana por marcador de 2-0 sobre su similar de Panamá, que se enfiló con eso rumbo a la obtención de su boleto al Mundial de Rusia y sin despeinarse, aunque en el duelo posterior ante Costa Rica, el equipo de Osorio no logró el triunfo y debió conformarse con el empate a un gol, eso en lo concerniente a esa fecha FIFA. Insólito lo ocurrido el 8 de septiembre en la cancha del Estadio Jalisco, debido a una falla técnica en la instalación de la nueva pantalla circular del Coloso de la Calzada. Esta se atoró y el duelo entre Atlas y Tigres, que estaba pactado para ese viernes, debió postergarse algunas semanas más. Atlas asumió la responsabilidad del hecho en conjunto con Clubes Unidos. Tigres no puso objeción al hecho y el juego se disputó posteriormente con un empate para ambos conjuntos. El 16 de septiembre se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, el tan esperado combate entre Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, duelo que concluyó empatado en un gran pleito que tendrá su desenlace el próximo 2018 con un combate de desempate entre los dos peleadores. Un día después, Checo Pérez fue ratificado por su escudería Force India para seguir con un asiento asegurado en el año 2018, luego de obtener un 5º lugar en Singapur, logrando así también mantenerse en la escudería pese a la serie de dinámicas y polémicas con su compañero de equipo Esteban Ocon, el cual ya lo había acusado anteriormente y Checo también había respondido a las críticas. Conmovedor lo que vivió el pueblo mexicano ante las múltiples muestras de apoyo tras los sismos vividos en el mes de septiembre. Figuras nacionales e internacionales, así como instituciones de todo nivel en el orden deportivo, se unieron y se volcaron para apoyar a México en la difícil situación que se atravesaba después del sismo vivido el 19 de septiembre y el anterior del día 6. Inclusive, los clubes locales, Chivas y Atlas, se unieron en solidaridad para recaudar víveres y apoyo a los más necesitados tras los desastres naturales, evidenciando que toda diferencia deportiva puede quedar a un lado, siempre y cuando se unan en pos de colaborar con aquellos que más lo necesitan. Septiembre también fue un mes de unión y de solidaridad ante las adversidades, tal y como ocurrió
con el sindicato de jugadores de la NFL, quienes codo a codo con los dueños de las 32 franquicias de la liga protestaron en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió a la NFL que despidiera a todo aquel jugador que se arrodillara frente a la bandera y el himno nacional, como protesta a los abusos en contra de los ciudadanos de raza negra. El polémico presidente respondió y arremetió en contra de la NFL. Aseguró que ésta se encontraba en un serio predicamento al no respetar los símbolos patrios, y también le dijo a los dueños que su negocio se iría al infierno. El mes patrio se fue también con una sonrisa para uno de sus grandes referentes deportivos, como lo es el zaguero de la selección mexicana y de los rojinegros del Atlas, Rafael Márquez. Sus finanzas volvieron a ver la luz, luego de que fueron habilitadas algunas de sus cuentas. Su regreso a las canchas estaba cada vez más cerca. De esta manera, septiembre cerró haciéndole un guiño al defensa central. Señal Deportiva. Regresamos. Señal Deportiva. Continuamos. El mes de octubre albergó muchas historias nacionales e internacionales. El día 5 del 10º mes, el escándalo en el seno del Comité Olímpico Internacional con la detención de quien fuera presidente del Comité Olímpico brasileño, Carlos Nussmann, por delitos de corrupción, lavado de dinero y organización criminal, en el marco de la investigación por presunta compra de votos para que Río de Janeiro fuera sede de los Juegos Olímpicos 2016 en un desembolso de cerca de $2 millones a miembros africanos del comité. El operativo de las autoridades también detuvieron a Leonardo Girner, otro directivo del evento olímpico de Río. La nostalgia de 2 campeonatos mundiales sub-17 para México en el balompié creaban una esperanza nueva con la clasificación al Mundial de la India, con jugadores que podrían vestirse de héroes comandados por el técnico Mario Arteaga. Pero no fue así. Un equipo con la pólvora mojada, con una derrota y 2 empates que sumaron tan solo 2 puntos en la fase de grupos, y avanzó de milagro para ser eliminados por Irán 2-1, el 17 de octubre despidiéndose sin una sola victoria en el evento. 28 de octubre, tras una ciudad abatida por el sismo del 19 de septiembre, México albergó el Gran Premio de la Fórmula 1 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, evento que se realizaría en tierras aztecas por segundo año consecutivo y que fue el marco para la consagración del británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes como campeón por 4ª ocasión en su carrera de la competencia Reina Automotor. A 3 fechas del término de la temporada 2017 en un marco pletórico, México cumplió con el compromiso de manera destacada, siendo además catalogado como la mejor del año por la Federación Internacional de Automovilismo en cuanto a organización y asistencia, con un récord de 135,857 aficionados, en el que el tapatío Sergio Checo Pérez no pudo estar en el podio, historia que se repitió en lo largo de la temporada, pero cerró como el número 7 de la clasificación general al final de la temporada, logrando su mejor participación en su carrera como piloto. El 29 de octubre, un ícono del ciclismo internacional, y en palabras del gran campeón Chris Froome, el final de una era. El español Alberto Contador, a sus 34 años de edad, decía adiós como profesional en el Tour de Shanghái, siendo ovacionado por la multitud. Profesional desde el 2003 hasta el 2017 y catalogado como leyenda, Contador es considerado como uno de los grandes ciclistas de la historia, consiguiendo el 4º lugar de la contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Un total de 69 victorias como profesional, además ganador del UCI World Ranking del 2009, y dentro del selecto grupo de 6 corredores que ha ganado las 3 grandes etapas de la historia, el Giro de Italia, el Tour de France y la Vuelta de España. Noviembre apenas daba inicio y el primer día del mes quedaría para siempre en la memoria de los aficionados del béisbol en Houston, ya que la novena de los Astros, tras 7 juegos en la gran final de Grandes Ligas, se imponía a los Dodgers de Los Ángeles para llevarse así el primer título en la historia de la franquicia, y de esta manera desaparecer de la lista de equipos que no han conseguido un campeonato de Grandes Ligas. Un histórico equipo integrado por grandes jugadores como George Springer, Alex Bergman y el venezolano José Altuve, quien fuera MVP de la Liga Americana, entre otros. Los Astros dieron una histórica alegría a una ciudad que había sufrido la embestida del huracán Harvey previamente.
El segundo día del 11º mes del año, el gran tenista español Rafael Nadal, campeón de 16 torneos de Grand Slam, venció al surcoreano Haidong Chang dentro de la actividad del Abierto de París para así asegurarse de esta manera finalizar el año como el número 1 del ranking mundial de la ATP por cuarta ocasión en su carrera, dejando sin posibilidades al suizo Roger Federer de alcanzarlo. El 19 de noviembre, el Estadio Azteca fue sede de un partido oficial de la NFL en la semana 11, en la que los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron 38-8 a los Raiders de Oakland, un nuevo evento jugado en México que reflejó la gran afición que hay por el fútbol americano en territorio azteca, registrando una asistencia de 77,000 aficionados, confirmándose además previo a este encuentro que la Secretaría de Turismo y la NFL habían extendido un contrato hasta el 2021, por lo que se realizará un partido de temporada regular anual en territorio nacional. Hasta la fecha, este fue el tercer partido oficial de la NFL que se juega en México, celebrándose por primera ocasión en el 2005. El día 24 de noviembre llegaba a su fin el primer torneo femenil profesional de fútbol, donde las Chivas se coronaron campeonas al dar la voltereta al marcador e imponerse por resultado de 3-2 al conjunto de las Tuzas del Pachuca, con 2 tantos de Arlet Tobar y 1 de Norma Duarte. Posterior a que finalizaran las eliminatorias mundialistas de fútbol en los 5 continentes y con calificados confirmados, se realizó el sorteo y confirmación de grupos del Mundial de Rusia 2018, donde la suerte no favoreció al conjunto de México, situándose en el grupo F, donde fueron colocados los actuales campeones del mundo, la selección de Alemania, como cabeza de grupo, además de Suecia, equipo que eliminó a Italia en repechaje, y la selección de Corea del Sur, confirmándose de esta manera que la selección mexicana se enfrentará a Alemania en Moscú el domingo 17 de junio del 2018. Ante Corea será en Rostov el sábado 23 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Suecia el 27 de junio en la ciudad de Yekaterinburgo. El resto de los grupos mundialistas quedaron conformados en el A con Rusia, Arabia, Egipto y Uruguay, en el B con Portugal, España, Marruecos e Irán, el grupo C con Francia, Australia, Perú, Dinamarca, grupo D con Argentina, Islandia, Croacia, Nigeria, mientras que en el E Brasil encabeza a Suiza, Costa Rica y Serbia. El grupo G tiene a Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Y por último en el grupo H quedaron instalados Polonia, Senegal, Colombia y Japón. El 4 de diciembre la Federación Internacional del Automóvil inauguró en París su Salón de la Fama con todos los campeones del mundo de la historia de la Fórmula 1, la mayor de las competiciones automovilísticas. La ceremonia fue a cargo del presidente de la FIA, Jean Todt, en la sede de la organización. La ceremonia también contó con la presencia de 9 de los 20 campeones de la historia de la Fórmula 1 que continúan vivos, de los 33 pilotos que han ganado al menos una vez el título, entre ellos Jackie Stewart, Mario Andretti, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Nico Rosberg. Solamente brilló por su ausencia Michael Schumacher, séptuple campeón alemán, quien se encontraba incapacitado desde que sufrió un grave accidente por esquí. En este Salón de la Fama se confirmó que se irá introduciendo a partir del próximo año personalidades del mundo de los rallies y dentro de los personajes las competiciones de resistencia. 3 días después, la Federación Internacional del Automóvil anunció el calendario para la temporada 2018 de la Fórmula 1, destacando el regreso de los grandes premios de Francia y Alemania, programados para el 24 de junio del 2018 en el Autódromo Paul Ricard y el 22 de julio próximos en el circuito de Hockenheim, respectivamente, eliminándose así el Gran Premio de Malasia tras 20 años de presencia en el serial, aumentando el número de carreras a 21 con relación a la edición del 2017. El Gran Premio de México se llevará a cabo el domingo 28 de octubre del 2018 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez y será la antepenúltima carrera de la temporada. El portugués internacional Cristiano Ronaldo, el 7 de diciembre hace historia a nivel personal, recibiendo su 5º Balón de Oro de su carrera, con lo que igualó en lo alto del palmarés de este prestigioso galardón al argentino Lionel Messi. El astro del Real Madrid, quien en el 2017 ganó la Liga de Campeones de Europa y la Liga de España, ya había recibido este premio individual en los años del 2008, 2013, 2014 y 2016. En tanto que su contrincante, el argentino Lionel Messi del Barcelona, se llevó sus balones de oro en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015. El 10 de diciembre, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se consagraron campeones del fútbol mexicano tras vencer 2-1 a los Rayados de Monterrey en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2017 jugado en la casa de los Rayados, dejando el marcador global en favor de 3-2.
Apenas a los 2 minutos de juego, el colombiano Dorlan Pavón puso en ventaja a los Rayados con un sendo golazo, y los felinos fueron sorprendidos, pues el argentino Rogelio Funes Mori bajó el balón con el pecho y Pavón lo prendió cerca de la media luna para marcar el 1-0. El chileno Eduardo Vargas de los Tigres al 31 logró emparejar el marcador con un potente disparo desde la media luna, y 4 minutos después el colombiano Francisco Meza anotó el 2-1 para dar a los Tigres la voltereta. El equipo universitario consiguió así su 6º título de liga en la primera división. Antes se habían coronado en las temporadas de 1977-78, en la temporada 1981-82, Apertura 2011, Apertura 2015 y Apertura 2016, además de ser subcampeón del torneo Clausura 2017. Por parte del equipo de los Tigres, su técnico Ricardo Ferretti se colocó a un título de igualar a Ignacio Treyes, uno de los máximos referentes del fútbol mexicano y quien cuenta con 7 títulos como director técnico. De los 6 títulos que acumula el Tuca, 4 de estos títulos los ha conseguido con el cuadro de los Tigres, uno con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y otro con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tuca, a sus 26 años de trayectoria, también ha conseguido además 3 títulos de campeón de campeones y 1 de Copa MX. El 12 de diciembre, posterior a las severas críticas y descontento en todo el país, Alfredo Castillo, titular de la CONADE, dio marcha atrás a su intención y amenaza de acabar con la organización de la Olimpiada Nacional en su búsqueda por recortar el presupuesto anual. Y confirmándose que 6 estados se postularon para ser sedes y realizar la justa deportiva en 2018. Este anuncio se dio en el marco de la 3ª sesión ordinaria del Sistema Nacional del Deporte. El día 3 de diciembre, los Alebrijes de Oaxaca se coronaron en la división de ascenso por primera ocasión en su historia, tras superar en el juego de vuelta y por tanda de penales a los Bravos de Ciudad Juárez. En la ida, los oaxaqueños se habían llevado el triunfo por marcador de 1-0, pero en el partido decisivo los fronterizos pudieron empatar en tiempo de compensación para prolongar el cotejo, definiendo hasta los 11 pasos 4-2 a favor de los Alebrijes, para asimismo también conseguir el primer título para su técnico Irving Rubirosa en el campeonato del ascenso y medio boleto para el partido por el ascenso a la primera división en el verano del 2018. El 4 de diciembre, dentro del Campeonato del Mundo Juvenil y de categoría mayor de Powerlifting, la delegación mexicana cumplió algunos de sus objetivos trazados para esta justa, cerrando el calendario competitivo del 2017, destacando el tapatío Jesús Castillo, quien hizo válidos los pronósticos y se colgó el oro en la categoría de los 107 kilogramos. Con esto prácticamente amarró desde ya su pase a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El 5 de diciembre, un hecho sin precedentes, Rusia fue suspendida para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2018 por el Comité Olímpico Internacional, debido al dopaje institucionalizado en el país, pero sus deportistas fueron autorizados a participar en la competición que se estará celebrando entre el 9 y el 25 de febrero, bajo la bandera olímpica y estrictas condiciones. El Comité Olímpico Internacional anunciaba además la exclusión de por vida de los Juegos Olímpicos del viceprimer ministro ruso encargado de deportes, Vitaly Mutko. Esta decisión fue tomada por primera vez en la historia olímpica y se debe a que Rusia fue acusada de haber establecido un sistema de dopaje entre 2011 y 2015 para todos sus atletas, especialmente durante los Juegos de Invierno de Sochi 2014 que organizó el país. Esto cerca de 17 meses después de que en julio del 2016 el informe McLaren estableciera un dopaje de Estado en el deporte ruso con la implicación del gobierno y que con la ayuda de los servicios secretos del Comité Olímpico Internacional decidieron tomar cartas en el asunto y sancionar a la superpotencia deportiva. Esperamos seguir contando con el favor de su preferencia. Por hoy hemos llegado al final de esta emisión. Queremos aprovechar todo el equipo de deportes, desearle que esté usted gozando de salud y bienestar, tanto en este cierre de año, pero por supuesto el próximo año 2018. Gracias por estar con nosotros aquí en su casa Señal Deportiva. Señal Deportiva. Una ventana al mundo de los deportes con una visión incluyente. Señal Deportiva, la noticia donde estés.